Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Tenemos que analizar qué era el diezmo. El diezmo no era otra cosa, sino la misericordia de Dios para con los pobres. Existía en el pueblo judío gente pobre, como siempre en todas partes. Jesús dice: los pobres siempre estarán con ustedes. Existía gente pobre, gente necesitada, y Dios, que es rico en misericordia, no se olvida de los pobres, tiene a los pobres pendientes. Entonces le dice a la gente del pueblo judío, le dice: ustedes no me van a dejar morir de hambre a los pobres. Y para que los pobres no se mueran de hambre, de lo que ustedes cosechan, de los frutos del campo, la 10ª parte, ustedes la van a llevar al sacerdote para que lo distribuya entre los más pobres. Ahí nace el diezmo. Ese es el diezmo. Miren que el diezmo no nace con la intención de alimentar a unos vividores para que se vuelvan millonarios y los otros sean pobres. No es así. El diezmo es para que los que tienen colaboren con los que no tienen. Así es lo que dice la Sagrada Escritura. Miremos, vamos a buscar citas. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante. Verán que el diezmo es fruto del amor misericordioso de Dios, que ama a todos y que se preocupa por los pobres, por el necesitado, por el hambriento, por el que está pasando necesidad, y nos enseña a todos que en el más pobre, ahí está Él. Hasta el punto que si le negamos la comida al pobre, se la estamos negando al Señor. Dale. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. El diezmo de todas sus cosechas. Entonces el diezmo era de la comida, de los productos del campo. Cuando hayas separado el diezmo de la cosecha, dale. Y se lo hayas dado a levita. Aquí viene. ¿El diezmo para quién era? ¿Se lo haya dado? A levita. ¿Quién era el levita? El levita era de la tribu de Leví. Era pobre. ¿Por qué era pobre? Porque las 12 tribus de Israel se repartieron lo que tenían. Pero a la tribu de Leví, Dios le dijo: a la tribu de Leví no le dan nada. Ellos se van a cargar del culto. El sacerdote es el encargado del culto. Y como va a estar trabajando para el culto, no va a tener tiempo para trabajar en otra cosa. Entonces, como el sacerdote está trabajando para el culto y no tiene de dónde comer, el pueblo va a sacar de lo que tiene y le va a dar de comer al levita, al sacerdote. Pero ojo, no solamente al sacerdote. Oiga, es para los necesitados. ¿El sacerdote era un necesitado? Sí, porque no tenía cómo mantenerse, porque estaba dedicado al templo, al servicio del culto. Siga. Al forastero. Al forastero. ¿Quién era el forastero? Traigámoslo ahorita en este tiempo que estamos viviendo. ¿Quién era el forastero? Los venezolanos que han huido de su patria porque allá se están muriendo de hambre y de necesidad. Y llegan a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, a República Dominicana, a Estados Unidos, a cualquier otro país. Llega sin nada en el bolsillo, nada de plata. Llegan con las manos vacías, con deseo de trabajar, con deseo de comer, pero no conocen a nadie. Son forasteros. Y dice Dios: el pueblo cristiano no puede permitir que los venezolanos se mueran de hambre porque no son de ese país. Ahí están los católicos en el mundo entero que han de sacar la cara por el pobre y han de atender a ese forastero que dejó su patria huyendo, sea por lo que sea,
y en Venezuela, pongo el ejemplo, hay otros países que también está sucediendo lo mismo. Entonces la Biblia dice que es necesario practicar el diezmo con el forastero. Darle de comer al forastero. De lo que usted tiene, debe darle a esas personas necesitadas. Dale, ¿para quién más el diezmo? A la viuda. A la viuda. La viuda no era la persona desgraciada. ¿Por qué? Porque no tenía. Él ya había salido de la casa, no estaba con el papá. Ya había muerto el marido, no estaba con el esposo. Y una mujer que no estuviera al lado de un hombre, la consideraban una basura. Nadie se preocupaba por ella, quedaba ahí a la deriva. Entonces dice Dios, yo me preocupo del sacerdote, me preocupo del forastero, me preocupo de la viuda. Ustedes se encargan de alimentarlo, de lo que ustedes agarran, de lo que ustedes cosechan, la 10ª parte será para alimentarlos a ellos. Siga. Al huérfano. También el huérfano, el que no tiene papá, el que no tiene mamá, no tiene cómo comer, no tiene cómo ayudarse. Es necesario que los creyentes asistan, ayuden a esas personas. Y es cuando Jesús recuerda ya en el Nuevo Testamento que Jesús viene a decir, el examen final, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero, me hospedaste. Estuve enfermo o en la cárcel. Entonces es lo mismo, la misericordia de Dios. Un Dios misericordioso que se preocupa del más necesitado. Ahí nace el diezmo. Ahí nace el diezmo. Y el diezmo nace que tengo que darle de comer a los más necesitados. Hoy día ustedes verán que se ha distorsionado el diezmo. Hoy día se habla que el diezmo tiene que ser plata y allá era comida. Segundo, hoy día dice que el diezmo es para el fulano pastor. Y la Biblia no dice que el diezmo era para el fulano pastor. La Biblia dice que el diezmo era para el sacerdote que trabajaba el culto y no tenía que comer. Para el huérfano, para la viuda, para el forastero. Y el pastor no es ni sacerdote, ni forastero, ni huérfano, ni viuda. Entonces, ¿por qué cobra el diezmo? Porque es un ladrón. Porque no es para él. Y ojo, el diezmo no era para que la persona acumulara y se volviera rico a costilla de los tontos. El diezmo no era para que el dirigente de la comunidad se hiciera rico a costilla de la fe de los demás. El diezmo era para que no le faltara comida a la gente más pobre. ¿Dónde centran? Bueno, para que ustedes vean dónde centran la atención los hermanos separados, lo del diezmo para restregárselo a la gente. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Ustedes van a ver, esa cita se la saben los pastores protestantes de memoria. Malaquías 3:10. Y se la restriega al pueblo así. Así dice Jehová, si usted no da el diezmo, usted está robando. Y si usted da el diezmo, dice Jehová, se abren las compuertas del cielo y así como cae la lluvia, va a caer lluvia de bendiciones sobre ti. Eso es verdad. Pero ese diezmo es para el pobre, no se le olvide. Para el hambriento, el necesitado, no se le olvide. Ese diezmo no es para los vividores que quieren ganar dinero sin trabajar y quieren tener riqueza a costillas de la fe de la gente. Escuche cómo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. Al tesoro del templo. ¿Para qué era el diezmo que había que acumular en el tesoro del templo? Dale. Para que haya alimentos. Para que haya alimentos en mi casa. En mi casa. Entonces dice la Biblia que el diezmo ¿para qué era? Para que hubiese alimento en la casa de Dios y allí podía comer el huérfano, la viuda, el forastero, el sacerdote.
para que haya alimento en mi casa para ayudar al forastero, al hambriado, al necesitado, al que pasaba necesidad. Para eso era el diezmo. Siga. Traten pues de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta. Bueno, ahí explica. Yo abriré las compuertas del cielo y caiga sobre ustedes todas las bendiciones. Ya sé que algún hermano separado me puede decir a mí, ¿ves, señor cura, que ahí en la Biblia habla de que hay que dar el diezmo? Ciertamente que sí. En el Antiguo Testamento dice que hay que dar el diezmo. Ah, entonces, ¿por qué usted está en contra del diezmo? A ver, voy a tratar de explicárselo en castellano. Yo no estoy en contra de que usted colabore, no estoy en contra de eso. Si usted verdaderamente cree en el diezmo de lo que dice la Sagrada Escritura, anda pues, agarra la 10ª parte como dice, pero cumpla lo que dice la Biblia, dáselo al forastero. Hermano separado evangélico cristiano, cumpla lo que dice la Biblia, cumpla el diezmo, vaya, agarre su plata y no se la dé al pastor, dáselo al forastero, dáselo a la viuda, dáselo al que está necesitado, hambriento, al que está en un hospital y no tiene medicina. Anda, corra, agarra la 10ª parte y dásela a esa gente necesitada. Hazlo pues, hazlo. ¿No es que amas dar el diezmo? Pero no te dejes engañar de aquellos vividores que dicen, el diezmo es para mí, para el bolsillo mío de yo, para yo tener un lujo de casa, un lujo de carro y darme la buena vida. No te dejes robar, abra los ojos, estudie las Sagradas Escrituras. Yo estoy tratando de mostrarle con la Biblia que el diezmo es fruto de la misericordia de Dios para el pobre, el necesitado. Ustedes verán ahora en el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, los hermanos separados me pueden buscar miles de citas donde habla del diezmo. Sí, el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambia. En el Antiguo Testamento era la 10ª parte. Y tenía que ser, segundo, obligatorio. La 10ª parte y tenía que ser obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no es la 10ª parte y ya no es obligatorio. Esas dos cosas se eliminan. ¿Sí hay que seguir ayudando a los pobres? Claro que sí. ¿No recuerdan a Jesús? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero, me hospedaste. Lo mismo del diezmo. Pero no dice que sea la 10ª parte y obligado. Sin embargo, tampoco ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento donde Jesús diga, cobren el diezmo. Es obligatorio. Jesús no va a hablar del diezmo. Ya sé que los hermanos separados me pueden decir, señor cura, usted que dice leer la Biblia y usted no ha encontrado en el Nuevo Testamento donde Jesús habla del diezmo. ¿No recuerda, por ejemplo, y vamos a buscarla? ¿No recuerda, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 23, donde Jesucristo habla del diezmo? ¿Es que usted no sabe que Jesucristo habló del diezmo? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y nos vamos a comer este caramelo cuando Jesús habla del diezmo. Hay 2 citas especiales donde Jesús habla del diezmo. Una, Mateo 23, 23. Y la segunda, San Lucas capítulo 18, versículo 9. Y nos vamos a comer este caramelo. A ver, escuchemos, relájense, respiren profundo. Cuando Jesucristo habla del diezmo, ¿de qué manera habla? Oigan. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Subrayen la palabra fariseos. El mensaje que Jesús está dirigiendo
las palabras que está dirigiendo es para los fariseos. Dale. Que son unos hipócritas. Si no saben que son fariseos, unos hipócritas. Y vamos a ver dónde está la hipocresía de los fariseos de que Jesús habla. Padre, pero usted me dice que va a hablar del diezmo y salió con los fariseos hipócritas. Ya va, porque Jesús dice que son los fariseos hipócritas los que pagan el diezmo. Ponga cuidado. Ustedes pagan el diezmo. Ahí está. ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Los fariseos hipócritas. ¿Y por qué lo llama fariseos hipócritas? Porque pagan el diezmo y escuche, ¿de qué manera? Hasta sobre la menta. Hasta sobre la menta. Mire que son productos. La menta, el anís y el comino. Los frutos del campo. El diezmo se daba de todo lo que producía el campo. Y los fariseos hipócritas pagaban y cobraban el diezmo. Era incluso de lo más pequeñito, del anís, de la menta, del no sé qué. Cobraban el diezmo. Y Jesús dice: oye, ustedes son unos fariseos hipócritas. Se preocupan por cobrar el diezmo al pie de la letra, hasta de lo más mínimo. Pero escuche lo que viene. Pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. Y en lo que realmente tiene peso, vamos a ver qué es lo que realmente tiene peso. Paren la oreja, pongan atención. La justicia. La justicia. La misericordia. La misericordia. Se lo traduzco en castellano. Cobran el diezmo mientras que el hambriento se muere de hambre, mientras que el forastero se muere de hambre, mientras que el enfermo se muere de necesidad. Y ustedes cobran el diezmo y se olvidan de la misericordia. Se lo traduzco en castellano. ¿De dónde nació el diezmo? De la misericordia de Dios, que quería ayudar a los pobres. Pero los fariseos hipócritas agarran el diezmo es para meterlos en el bolsillo y se olvidan de la misericordia, de la justicia. Se olvidan de compartir con el pobre, con el necesitado, con el hambriento. Anda, hermano separado, quiere dar el diezmo, dalo, pero deje de ser fariseo hipócrita que paga el diezmo hasta lo más poquitico, pero se olvida del hambriento. Tuve hambre, me diste de comer. Del sediento, tuve sed, me diste de beber. Del forastero, del que estaba en la cárcel, del perseguido, de todo lo que dice las Sagradas Escrituras, del necesitado. Vamos a mostrarle que cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, jamás les mandó a pagar el diezmo, jamás. Mírenlo, San Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 8 en adelante. Los manda por el mundo. Ustedes verán que elige a 12. Mateo 10:1 lo lee en su casa, no hay tiempo para leerlo todo. Y ustedes verán lo que le dice en el versículo 8 en adelante, para que ustedes vean que en ningún momento les mandó a pagar el diezmo o a cobrar el diezmo. Propio. Sanen enfermos. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Y escuche lo que viene. Y echen los demonios. Ahí, pongan la lupa para ver si los mandó a cobrar diezmo. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Repítalo. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. ¿Por qué los pastores evangélicos no hacen caso a eso? Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo también sin cobrar. Sigue. No lleven oro. Epa, otra vez. No lleven oro. No lleven oro. Plata. Tampoco plata. O monedas en el cinturón. O monedas en el cinturón, dale. Nada de provisiones para el viaje. Nada de provisiones para el viaje. O vestidos de repuesto. Siga. No lleven bastón ni sandalias. Porque el que trabaja... Escuche, escuche. Aquí no manda a cobrar el diezmo. Aquí dice,
el que trabaja se merece el alimento. se merece, no dice el que trabaja cobra el alimento, dice se merece. Ve que no hay que cobrar, pero lo que le den, sí hay que recibirlo. Porque ya sé que muchos hermanos dicen, señor cura, ajá, y usted, si alguien le da algo, lo recibo, bienvenido sea. Claro, claro que sí. Porque la Biblia dice que el que trabaja tiene derecho a comer. Tiene derecho. ¿Cómo es que dice lo último? Porque el que trabaja se merece el alimento. Se merece el alimento, claro que sí. Y este es el evangelio. Y reto a algún hermano separado o incluso a algún católico que esté en contra mía, lo reto. Pregunte en alguna parte del mundo donde he ido a predicar, pregunte a quién le he cobrado, aunque sea $1 o 1 centavo de dólar. Pregunte a ver si lo he cobrado. Reto a los de Venezuela, donde soy yo. He sido párroco en varias parroquias. Pregunte en una de las parroquias que yo he sido párroco a ver si he cobrado siquiera $1 bolívar por una misa o por un bautismo, por un matrimonio. Nunca, y me moriré y jamás lo haré. Cuando la gente viene, y padre, ¿cuánto vale la misa? La misa usted nunca la va a pagar. Dé lo que usted quiera. Y si no quiere nada, pase para acá el nombre de sus familiares, yo le celebro la misa, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Pero que lo reto, los hermanos separados que andan diciendo que el cura dice una cosa y hace otra, lo reto, búsqueme pruebas donde yo haya cobrado, no donde la gente me haya dado. Porque si la gente me da, bienvenido sea, lo recibo y lo utilizo para los pobres. Y lo reto, si quiere vaya a Venezuela para que vea cuántas familias estoy alimentando. A cuánto les estoy dando mercado, ropa, medicina. Lo reto que vaya. De lo que la gente me da. Entonces, no es lo que dicen los hermanos separados. No, pero es que en la iglesia católica hay quienes cobran. Eso no está bien, eso está mal. Sean de los protestantes o sea de la iglesia católica. No, Jesús manda y dice que tiene que ser gratis lo que ha dado. Que la gente tiene que dar y ayudar, eso es otra cosa. Y lo viene a mandar San Pablo también. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, aquí viene lo que es, ya en el Nuevo Testamento, la ayuda. Aquí ya viene el caramelo para los católicos. Y prepárense porque este caramelo tiene como un poquito de picante por dentro. Dale. Miren, católicos, miren. El que siembra con mezquindad. El que es agarrado. El que es duro, el que es tacaño, con mezquindad cosechará. Nunca va a prosperar. Siga. Y el que siembra sin calcular. Y aquel católico que no anda calculando, a ver qué billetico es, a ver cuál es. O la monedita, no, es mejor voy a dar la pura monedita. El que siembra sin calcular, no anda calculando, a ver. Cosechará también fuera de todo cálculo. Cosechará fuera de todo cálculo. Aquí viene lo que debe ser la iglesia de Cristo, dale. Cada uno de. Otra vez. Cada uno de. Otra vez. Cada uno de. Doctrina de la iglesia católica, repítalo. Cada uno de, según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza. Ahí queda eliminado ahí queda eliminada la doctrina de los protestantes, que tiene que ser obligatoriamente. Y la 10ª parte, eso tirado por el suelo. Le doy capítulo y versículo. Ya puede creer o no creer, a mí qué me importa. El trabajo mío es mostrarle lo que dice la Biblia. Repítalo. Cada uno de según lo que decidió personalmente. Eso, no es la 10ª parte. Esa doctrina es protestante. Cada uno de lo que decidió personalmente. Siga. Y no de mala gana. Y no de mala gana.
o a la fuerza. O a la fuerza. ¿Cuál es el problema de los protestantes? El problema de los protestantes no es que den, porque tienen que dar. El problema de los protestantes es que dan y el pastor les obliga a que den. El problema de los protestantes es que tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte. Ese es el problema. Y el tercer problema es que hay que dar a los más necesitados y ellos se lo dan es a los vividores. Ese es el problema de los protestantes. No están actuando. ¿Y cuál es el problema del católico? A ver, porque esto es para ustedes. El problema del católico es, como no es obligado y como es lo que quiera su corazón, ni siquiera $1 dan, sino la monedita más pequeñita. ¿Cómo se llama la monedita más pequeñita? Que yo no sé nada de eso. Un centavo. ¿Un centavo? Un centavo. Un centavo. Y paren la oreja. Respiren profundo. Ahí viene el secreto de lo que estamos hablando. Dijo Cantinflas, aquí está el detalle. Debes saber que la raíz de todos los males... Debes saber que la raíz de todos estos males... es el amor al dinero. Repítalo. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por tercera vez, lo que le pasa a los pastores evangélicos. Y por eso están naciendo tantas sectas. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Hermanos queridos, yo creo que con esto no necesito de encadenarme. Yo creo que he tratado simplemente de exponer con claridad lo que la palabra de Dios dice. Sí, sí. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos colaborar con los más necesitados. No dejen de hacerlo. Si quieren dar la 10ª parte, dala. Y si quiere darle más, dale. Si quiere dar menos, dale. Pero no deje de dar. Colabore. Simplemente sepa que lo que siembre, eso recoge. Pero nunca se deje engañar diciendo que es el diezmo y obligatoriamente, y que hay que dárselo a ese fulano pastor para que se vuelva rico. No. Y luego, cuando ustedes sean curas, sepan agarrar de la plata que la gente dé como ofrenda para sus bienes, para comer, pero sobre todo, para ayudar a los pobres, a los necesitados. No caigamos en la misma de las sectas protestantes, que todo lo que sea para acá es para el bolsillo nuestro. No. Seamos capaces de desprendernos para ayudar al necesitado. Ayudemos. Y hoy les lanzo un reto. Hay muchas personas necesitadas. Y ojalá que ustedes pudieran ayudar a esas personas necesitadas, sobre todo a los venezolanos que están viviendo aquí, que no tienen qué comer. Y si alguno quiere dar un paso más allá, pueden contactar de alguna manera para hacer llegar comida o bienes o cualquier cosa a Venezuela, donde la gente está muriendo de hambre y el gobierno no hace nada y quiere tapar para que el mundo no se entere. Somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo y tenemos que preocuparnos por el bien de los demás. Y no vayamos tan lejos. En su comunidad, sus vecinos pueden estar pasando necesidad. Tiéndale la mano, sé generoso con él. Lo que haga con uno de esos, lo está haciendo con el mismo Jesucristo. Amén.